Bueno, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Tinoco Sánchez. Estamos viendo una serie de videos de cómo cruzar bases de datos con Excel. Si es la primera vez que ves este video, te invito a que puedas ver los otros videos que tenemos en el canal, donde podrás ver diferentes maneras que estamos aprendiendo a cruzar bases de datos con Excel. Tenemos unos videos muy interesantes donde podrás aprender muchas y diferentes maneras de cómo cruzar bases de datos. En estos últimos videos, los tres anteriores, hemos estado aprendiendo cómo cruzar bases de datos depurando la llave. La llave se conoce o se entiende como el elemento común o coincidente con el cual podemos hacer los cruces de base de datos, ¿verdad? En nuestro anterior video veíamos cómo podíamos cruzar una base de datos depurando una llave cuando ésta contenía delimitadores. Los delimitadores son cualquier elemento que delimite o separe los elementos de la llave de otros elementos. En este caso teníamos en el anterior video elementos delimitadores de espacio, donde veíamos cómo con los espacios era mucho más sencillo encontrar este número en esta llave. Recuerden que estos números son los números llave y están incluidos en palabras o pegados a las palabras, y lo que debemos hacer es extraer estos números en limpio aquí con una fórmula para luego irlos a buscar con la función buscar B en la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Con un delimitador, como veíamos en el video pasado, es mucho más sencillo, pero en este video vamos a ver cómo lo haríamos sin un delimitador cuando está totalmente unida la llave con los otros elementos de texto, siendo una sola cadena de texto totalmente unida, sin ningún delimitador. Entonces esta función es un poco más compleja y vamos entonces a aprenderla. Lo primero que hacemos es incluir la función indirecto. La función indirecto es una función de búsqueda que nos va a permitir saber cuántos caracteres inicialmente tiene nuestra celda. Necesitamos inicialmente contarlos. Vamos a empezar con desde el número 1, debemos colocarlo entre comillas, ¿verdad? Con dos puntos luego, y colocamos nuevamente entre comillas. Decimos que desde el número 1 hasta, y colocamos el ampersand para luego colocar la función largo. La función largo me cuenta todos los caracteres que tiene una celda. Así que lo que le estoy diciendo es que con esa función me haga un conteo desde el carácter 1 hasta la totalidad de caracteres, y para eso coloco la función largo. Pero esta totalidad de caracteres no se va a evidenciar hasta no colocar una función llamada fila. La función fila, en este caso específico, nos va a servir junto con este indirecto y este largo. Voy a cerrar aquí para hacer un conteo de todos los caracteres que tiene mi celda. Fíjense, si yo me ubico aquí entre el igual y la F, doy F9, entonces él me va a indicar cuántos caracteres tiene esa celda. Voy a dar control Z para regresar. Muy bien, después de haber colocado o habernos enterado de cuántos caracteres hay, ahora vamos a extraer cada uno de esos caracteres. Para extraer cada uno de esos caracteres vamos a usar la función extrae, ¿verdad? Y la función extrae va a extraer todos esos caracteres que vimos, ¿verdad? Lo colocamos acá, tomamos esta celda, punto y coma, y esta sería nuestra posición, nuestro texto, nuestra posición inicial serían los 21 caracteres que tenemos ahí, y le damos punto y coma 1, ¿verdad? Cerramos, y este 1 quiere decir que vamos a extraer cada uno de los caracteres. La función aquí extrae, no está extrayendo el número o el primer carácter, sino todos los caracteres en este caso específico. Así que vamos a dar F9, fíjense aquí, para poder mirar qué está haciendo. Entonces vemos que el extrae está extrayendo y colocando por separado cada una de las letras y los números de mi celda,
¿sí?, de mi celda. Fíjense que cada uno está entre comillas, lo que quiere decir que cada elemento es, en este momento, es un texto, incluido los números, ¿verdad? Voy a darle control Z. Muy bien, como cada uno de los elementos es un texto, yo necesito extraer los números y separarlos de los textos. Así que voy a usar la función valor para poder convertir todos los números en número y los textos dejarlos por fuera. Así que si doy la función valor y evalúo con un F9, fíjense cómo cada texto, cada palabra se ha quedado con una referencia de error que dice valor y los números están como números. Eso me ayuda a poder depurar y concentrarme solamente en los números. Voy a dar control Z, muy bien, allí está nuevamente para regresar. Luego de eso, cada uno de esos valores de error debo evaluarlos con una función esNúmero. La función esNúmero me va a permitir saber cuáles de todos esos valores eran números y cuáles no. Voy a cerrar aquí la función y voy a ir aquí nuevamente para evaluarla con un F9. Fíjense, entonces cada uno de los valores que salía como valor, que salían con error, son las letras, y ahora estas letras salen con la palabra falso, y los números que eran números salen con la palabra verdadero. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Vamos a incluir una función si, la cual nos va a ayudar con esos valores verdaderos y valores falsos a saber cuáles de esos son texto y cuáles son número. Así que vamos a evaluar con una función si. Ahí está, función si, la función si. Vamos a copiar este valor aquí, que sería el valor verdadero. Hasta acá, muy bien. Copio. Y al final, fíjense, lo que decimos es que si toda esta serie de fórmulas son un valor, entonces vamos a darle punto y coma y colocamos este valor. Fíjense que ahí lo que voy a hacer es bajar esto un poco. Y lo que estoy diciendo es que si toda esta extensión de fórmula es un valor, entonces quiere decir que me lo deje con ese valor, que me deje toda esta función de valor, o sea, me devuelva todos los números de valor. De lo contrario, me coloque un vacío. Eso quiere decir, entonces, y cierro, voy a evaluar cómo quedaría entonces la función. Voy a colocar aquí F9. Allí está. Muy bien, fíjense. Entonces, cada uno de los elementos de texto quedan convertidos en un elemento de vacío, ¿verdad? Y los elementos de número quedan como número. Voy a darle control Z para regresar. Así que esta función sí está evaluando que cada uno de los elementos numéricos me los deje como los elementos numéricos y cada uno de los elementos de texto me los deje como vacío. Luego vamos a usar una fórmula que es una fórmula nueva en Excel 2019. Quiere decir que en este momento yo estoy usando la versión Excel 2019 y es una fórmula que nos va a unir todos nuestros números en una. Esa fórmula se llama concat. Normalmente la fórmula que usábamos nosotros era concatenar, pero en 2019 ya ha salido una fórmula nueva llamada concat. La fórmula concat es una fórmula que nos permite concatenar valores internos en uno solo, siendo una fórmula que me agrupa valores. Es una fórmula mucho mejor que concatenar o mucho más útil, ya que no necesito concatenar varias veces. Vamos a ir aquí y vamos a dar F9 para validar y fíjense cómo he logrado concatenar cada uno de los números de manera fácil con una sola fórmula. Muy bien, como estos números o la función concatenar es una función de texto, o la función concat es una función de texto, debo volverlos nuevamente valores. Así que vamos a usar la función valor y la función valor nos va a colocar esos valores concatenados de texto, nos va a colocar en una función de número. Voy a cerrar aquí y voy a ver que nuevamente aquí tenemos todos los valores, pero esos valores ya son valores ya numéricos. Muy bien, como ya tengo los valores numéricos,
ahora voy a usar la función buscar b. Ahora sí, ya tengo la función buscar b, pues ya tengo el valor numérico depurado. Así que voy a usar la función buscar b para encontrar todo este valor, ¿verdad? Aquí, punto y coma, ¿dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en nuestra base de datos. Vamos a dar F4, el F4 nos va a permitir fijar la base para que no traigamos errores. Punto y coma, 2 columnas y punto y coma vamos a colocar la palabra falso. La palabra falso es coincidencia exacta. Muy bien, así que ya tenemos o estamos buscando este valor, esta llave que está interna dentro de esta base de datos. Vamos a dar Enter y fíjense que nos sale el elemento de valor. Este elemento de valor sale puesto que estamos uniendo bastantes fórmulas diferentes y pues el Excel no es capaz de entregar una fórmula de una vez. Así que esta fórmula es una fórmula de estilo matricial, de tipo matricial, y para que resulte vamos a colocarnos antes del igual. Vamos a dar Control Shift sostenido y Enter. Allí está, entonces con Control Shift sostenido, Enter, recuerden que él coloca unas llaves al final y lo que vamos a hacer, o unos corchetes, lo que vamos a hacer es arrastrar entonces nuestra función. Y allí quedó entonces ya nuestra función para encontrar cualquier llave que esté dentro de una cadena de texto donde esté totalmente unida sin ningún delimitador para hacer un cruce de bases de datos exitoso. Bueno, muchas gracias por ver estos videos y esperamos que puedas seguir viendo los demás videos que tenemos en el canal y seguir aprendiendo cómo cruzar bases de datos con Excel.